Hay en estos textos unas señales de inmadurez. No he podido, en ese problema de estructurar el bosquejo, colocarlos en frases, pero sí voy a hablar las frases que tiene el texto. Primera señal, verso 11, os habéis hecho tardos para oír. ¿Dónde está ese que corría a la voz del Señor? Que ya no corre. Esta manera como el autor escribe me da la idea que está hablando a alguien que ¿qué? Que habiendo sido, ya no es. Sigue siendo presbiteriano, asistente de la iglesia de Pereira, sigue siendo evangélico de pronto, ¿sí? Pero ha dejado de ser el discípulo creciente que el Señor quiere que sea. Un endurecimiento del oído espiritual, una evidencia de retroceso. La sensibilidad a la voz de Dios se ha ido opacando. Hermanos, pregúntense ahí, Señor, ¿dónde debo estar? ¿Dónde esperas tú que yo esté? Porque acabo de descubrir que no estoy. Un no querer entender, un no querer oír. Os habéis hecho tardos, o sea, un problema de endurecimiento, de pérdida de la sensibilidad a la voz de Dios. Segunda señal, dice, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Está en el verso 12 y esto también lo dice Pablo en la carta a los Corintios. No les puedo dar alimento sólido porque no lo resisten. Lechita, ¿hasta cuándo vamos a estar tomando lechita? Hola, ¿será que estos autores están contradiciendo a Jesús? Les digo que seamos como niños. Y Pedro dice, desead como niños. ¿Será que hay contradicción ahí o qué? Cuando dice que seamos como niños, lo dice en la actitud de corazón. Y cuando Pedro menciona a los niños es el deseo por las cosas de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcáis y luego lo que sigue a la leche, ¿cierto? Cierre los ojos, imagínese por un momento el 60% de la iglesia tomando tetero aquí. Ridículo, ¿cierto? Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, ya la palabra misma no se resiste. Número 3. Dice el autor de Hebreos en el verso 13 que el inmaduro no está acostumbrado a la palabra de justicia. Un desconocimiento de la palabra o un conocimiento superficial, conformista o un acomodamiento. El que no ha crecido es que no conoce o tiene un conocimiento superficial, pero el que creció y retrocedió es que ha comenzado a acomodar la palabra. Una cuarta cosa que la dice en sentido positivo de los maduros, dice que el maduro, pero alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Eso es el adulto, el maduro. Entonces, ¿el maduro qué? ¿Qué diríamos ahí? Agréguele un no. No tiene, no está ejercitado para discernir entre el bien y el mal.
Naturalmente, una de las labores que tenemos los pastores es dar consejo, sí. Pero hermanos, hay unas consultas a ratos que uno dice, oye, este hermano pasó volando por la iglesia o que pasó en avión. Hay cosas tan lógicas en la palabra. No puede discernir si una acción es buena o es mala. ¿Y sabe por qué? Por todo lo anterior, esto es como progresivo. No está acostumbrado a la palabra de justicia, no tiene sentidos ejercitados, entonces es todo eso. Y entonces cuando uno no está acostumbrado a la palabra de justicia, se acostumbra a otras palabras, que son las propias, que son las del mundo, que son las de la mayoría, y no son la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que su concepto de bueno o malo depende de lo que piensan por fuera, no de lo que dice la palabra de Dios. Las leyes pueden aprobar lo que quieran y pueden ser legales, muchas cosas, pero contradicen la palabra de Dios. Hemos dicho 4 cosas, ¿cierto? Una quinta, usando las palabras de Pablo en Corintios. Dice, todavía sois carnales. O sea, el inmaduro es carnal. ¿Cómo lo explica? Dice, andan en contiendas y pleitos sobre asuntos no fundamentales. Es cierto que muchas veces la palabra dice pelear la batalla de la fe, pero no pelear por tonterías. La tontería de esa iglesia de Corinto era que comenzaron a formar bandos, los de Pablo, los de Apolos, ¿sí? Los de cada uno, ¿no? Entonces uno por ahí, para no quedarse atrás, dijo, pues yo soy de Cristo. Pues ojalá que sea así, ¿cierto? Sí. Entonces muestra la carnalidad dividiendo la iglesia por cosas no fundamentales. Una versión popular dice, eso es seguir los propios deseos y no los del Señor. Un apego insano a personajes. Me llama la atención la forma como Pablo escribe, porque él dice, no dice quién es Pablo ni quién es Apolo, dice qué. ¿Y qué se refiere a qué? A una cosa. ¿Se da cuenta? O sea, no es porque se esté llamando mal a su hermano Apolos, ni a los demás, sino porque dice, es que frente a quién es el quién en la iglesia, nosotros somos un qué. Y es tanto amor que por ese qué dio a su hijo. Entonces, la inmadurez en términos de estos hermanos aquí que nos comparten pasajes, se manifiesta en la tardanza para oír, o sea, el endurecimiento del oído, en la incapacidad para ingerir alimento sólido, en el desconocimiento de la palabra, el no estar acostumbrado a la palabra de justicia, el no tener los sentidos ejercitados para discernir entre bien y mal y a la conducta carnal. ¿Qué desafíos nos plantea? Bueno, en primer lugar, yo creo que Dios nos está llamando, hermanos, a que revisemos nuestro compromiso con Él. La religiosidad ha sido siempre un enemigo de la fortaleza de la iglesia y de la fortaleza personal. Recordemos a Jesús con su parábola de los talentos. ¿Qué le dijo el que tiene el talento enterrado? ¿Se acuerda qué quiere decir ese inútil en términos más castizos? Siervo estúpido. O sea, al Señor no le agrada que enterremos los talentos. Una segunda cosita en los desafíos. El primer desafío es, recordemos la parábola, desenterremos el talento. Hoy no está hablando de desenterrar los talentos.
Sirvámosle al Señor, sirvámosle al reino, con todos nuestros talentos. Lo segundo es lo que dice el autor de Hebreos. Al pasar al capítulo siguiente, el 6, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No está diciendo que olvidemos, o que no es importante lo que dice ahí, el bautismo, el reino, sino dejemos a un lado lo fundamental y avancemos hacia la madurez.